Esta agrupación es la más famosa de todos los tiempos. Es una extinta banda que marcó para siempre los ritmos musicales. Se trata del cuarteto de Liverpool, conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Beatles, hablar de Beatles prácticamente es hablar de un parteaguas en la música. Digo, quien no conozca Beatles prácticamente no es de este mundo, ¿no? Podemos hablar de que, por ejemplo, en lo que es la ola británica de música, antes y después de los Beatles se escribe una historia. Lo que es la psicodelia y el folk en la música, el rock folk, se combinan y gracias a esto se genera una de las más grandes modas y vertientes musicales de nuestros tiempos. Lo que pocos saben es que los Beatles estuvieron muy apegados a situaciones extranormales desde el inicio de su carrera que los marcaron para siempre. La gente que conoce la historia de los Beatles sabe que en la secundaria más o menos John Lennon tuvo un sueño cuando estaba haciendo los grupos. Él tenía un grupo ahí en la secundaria que se llamaba los Quarrymen, y cuando tuvo este sueño, un duende se le aparece y le dice que va a ser un grupo, que va a ser el grupo más famoso del mundo, que va a trascender generaciones, pero que le ponga la A. No le dijo el nombre ni nada, nada más le dijo, recuerda poner una A en medio. Cuando ya se juntan Paul McCartney y John Lennon, se piensa en el nombre de los Silver Beatles. Era muy largo, entonces el manager les dice que hay que quitar el Silver y hay que dejarlo solamente de Beatles, los escarabajos en inglés. Pero ahí es cuando se acuerda de este sueño, John Lennon, de este duende, que le dice que ponga la A en medio. Entonces cuando quita la, que es doble, ¿no? Le quita la, ahí le pone la A y ya suena como beat, de música beat, y los Beatles, ¿no? Se cree que John Lennon fue el responsable de que el grupo haya tenido el éxito que obtuvo, pero no precisamente por sus composiciones y su voz, pues hay fanáticos que aseguran que el líder de la banda hizo un pacto con el mismo demonio para ganar toda la fama deseada. Se dice que hizo como un pacto, ¿no? De decir, no vender el alma, como tal cual, o como se dice regularmente, pero sí fue un pacto que hizo de decir, bueno, yo me comprometo a hacer lo que tú me digas, y tú comprométete a que las canciones ahora las mías sean las de éxito, ¿no? Y a raíz de ahí pasa eso. Y la primera paga que le dice es cuando comenta en alguna entrevista a John Lennon, que dice que son más famosos que Jesucristo, que ocasiona un revuelo impresionante, ¿no? Having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. Como parte de este intercambio, se cree que una de las piezas musicales más extrañas de los Beatles fue dedicada también al Príncipe de las Tinieblas, siendo esta Revolution No. 9. Son ruidos, está hecha al revés, son lamentos, tiene una carga energética muy fuerte, tú la oyes y se te erizan los vellos de los brazos. Y cuando el pedazo que él canta o que dice, o alguna palabra que dice en inglés, excítame hombre muerto, haciendo referencia a Jesucristo, ¿no? Yo considero que cualquier acorde que surgió de los Beatles en aquellos tiempos tenía un bagaje y tenía una razón de ser. Precisamente todo esto nace por una evolución musical. Ellos evolucionan y tenían que incursionar en muchos géneros y hacer muchas cosas raras. Otro de los supuestos pagos que le hizo Lennon al demonio fue mostrar en la portada del álbum del Sargento Pimienta a un poderoso mago negro conocido como la Gran Bestia. Su nombre, Aleister Crowley, fundador de la Iglesia de Satanás, entre otras personalidades importantes de la época. Con el éxito vinieron los excesos y fue ahí cuando conocieron a otro gran personaje del mundo artístico, con el que hicieron una promesa que tendría que cumplir el primero en perder la vida. Por ahí se encuentran a Bob Dylan, y Bob Dylan de pronto dice, ¿sabes qué? Ahí te va, ¿no? Conoce esta nueva forma de volar, por decirlo de alguna forma. Y ahí su música empieza a tomar otra vertiente, un poco más profunda, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. Por influencia de Bob Dylan, siendo una gran influencia para ellos musicalmente hablando, hacen esa promesa, ¿no? Esa promesa de decir, el que muera primero regresará a platicarnos cómo es. George Harrison, a raíz de cuando se muere John Lennon, empieza a tener pues un poquito de conflictos existenciales por el miedo a lo mejor, ¿no? Y todo el mundo se separó, tenían miedo por lo que comentó George Harrison, que le dijo John Lennon, o cómo se lo dio a entender, que era la muerte, ¿no? Una muerte terrorífica, a lo mejor, bueno, se cree que el infierno es así, ¿no? George Harrison muere de cáncer, se cree que también es por los mismos corajes y terrores que él sentía de esa visita, se cree. Se dice que la gente que trabajaba en la casa de George Harrison comentaba eso, ¿no? Otro dato misterioso en la agrupación británica es el que rodea a Paul McCartney, pues se dice que el Paul McCartney que vemos hoy en día, dando giras alrededor del mundo, no es el que comenzó con la banda, sino un impostor que tomó su lugar después de un terrible accidente. Un accidente terrible en una de las calles donde vivía Paul McCartney. Y murió el piloto, y la chava que iba acompañándolo sobrevivió. Entonces esta chava que sobrevivió mencionó que era Paul McCartney. A raíz de ahí, si te das cuenta, jamás volvieron a hacer un concierto. A partir de ahí ya no hubo giras, dejaron de hacer conciertos. Entonces empezó a crecer esta teoría de la conspiración, ¿no? De que sí era un Paul McCartney falso. Lennon en sus discos, en las portadas, me estoy refiriendo a los Beatles todavía, manejan como señuelos, como dando a entender de que sí es cierto que murió, como en la misma canción de el Sargento Pimienta, que se llama A Day in the Life, un día en la vida. De hecho ahí hace referencia de ese accidente. Hay muchas evidencias que vale la pena analizar, toda la gente que les gustan los Beatles lo puede ver. Desde el mismo Sargento Pimienta, en el disco original, en la contraportada del disco, se ve a Paul McCartney de espaldas, en una posición de muerto, ¿no? Como se ponían en la India, con una mano atrás. De ahí viene también esa parte. En el mismo disco de Abbey Road, que es el último disco, donde todo el mundo sabe que están caminando en la calle, hacen una referencia de un entierro. El primero, que es John Lennon vestido de blanco, como si fuera el padre, ¿no? El párroco. Después viene George Harrison, que es como el sepulturero, con jeans, todo de jeans como muy mugrosón. Viene Paul McCartney descalzo, como se cree que se entierran a los muertos, descalzos, ¿no? Para que puedan caminar hacia la luz, y agarrando un cigarro con la mano derecha, siendo que él es zurdo, ¿no? Hay quienes apoyan la idea de que los Beatles estaban muy adelantados a su época y que todo esto no fue más que los primeros trucos de la mercadotecnia musical. Después de analizar todo lo que es la historia y el bagaje que nos entregan los Beatles, el hecho, por ejemplo, de encontrar pistas en las canciones, el hecho de pronto ver 3 o 4 álbumes donde hay una cronología, regreso a las pistas de la muerte de Paul McCartney, nos va dejando como que los principios de la publicidad o del marketing, ¿no? Muchos atribuyen la decadencia de los Beatles a Yoko Ono, la mujer que llegó supuestamente a meter discordias entre los integrantes. Mujer quien al parecer presenciaba extrañas manifestaciones de entidades oscuras. Yoko Ono es una persona muy oscura, de una mentalidad muy cerrada hacia el pensamiento humano. Se le ve hasta en las mismas facciones un rencor hacia la vida, haciendo que Yoko Ono le decía es que ella vería el demonio en el espejo, o ella interpretaba a ese ser, o ese rostro, o ese ser, más bien dicho, como el demonio. Y cuando se juntan, ellos tratan de hasta separarse de la música. Hubo una época en donde John Lennon ya no tiene nada que ver con la música. Como es sabido, Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 a manos de su fan Mark David Chapman. Pero lo que pocos saben es que John ya presentía su destino final. Hay amigos de Lennon que lo han dicho, que lo comentó en alguna reunión, que cuando hiciera una doble fantasía, en ese momento iba a morir, iba a ser asesinado por un fan. Y si recordamos, bueno, la muerte de John Lennon fue cuando estaba terminando el disco Double Fantasy. Cuando ya estaba terminado el disco, es cuando es asesinado. Venía del estudio exactamente.
De ser ciertas todas las suposiciones sobre los Beatles en cuanto al posible y extraño pacto de John Lennon con el demonio, o los demás misterios que aún en nuestros días son un enigma, quizá esta banda debería ser recordada por su contribución para inspirar a grandes músicos y por sus canciones, más allá de los excesos y la psicodelia, pues probablemente todo lo negativo que hicieron en vida, algunos de sus integrantes ya lo estén pagando.